Como les venimos anunciando en los episodios anteriores, llegó la hora de dejar Ecuador. Y siempre sentimos una sensación rara al dejar un país, porque le agarramos cariño a su gente, a sus comidas, a sus paisajes. Así que es una montaña rusa de emociones. Llegó la hora, Colombia, nuestro octavo país, pero esta nueva etapa nos tenía algo preparado. Si tuviéramos que definir los primeros caminos y aires colombianos en una sola palabra, sería, sin dudas, amabilidad. Se respira eso y se siente muy bien en nuestro corazón. Quédate para conocer lo bien que nos recibieron y ver el sur de este país. Bienvenidos a un nuevo capítulo, es capítulo de frontera. Vamos a dejar Ecuador para entrar a un nuevo país, para entrar a Colombia. Sí, ya se sienten los aires de Aires Colombia. colombianos, pero bueno, ahora estamos en la ciudad de Tulcán y tenemos varias cositas para mostrarles acá, así que bienvenidos, acompáñennos, capítulo de frontera. La verdad que este turismo es un poco distinto a lo que Así mostramos es, nos siempre. encontramos en uno de los cementerios más lindos de América, más lindo de Sudamérica, que es el cementerio de Tulcán. Como verán, está todo lleno de setos y todo podado, dándole la formas, dándole jardinería. distinto a la jardinería. Es una escultura tras otra, una Hermoso. escultura en vida. Así que espectacular. Y, Sí, bueno, y hay recorrámoslo un poquito. muchas esculturas representando esto de las escaleras al cielo. Es un lugar muy armonioso, la verdad. Sí. Vamos a ir recorriendo. Bueno, acá estamos arriba de como una parte... Una terraza que una hay. terraza. La verdad que se ve impresionante porque es muy grande el cementerio. Increíble. Y Muy no bonito. cansamos de decirnos que es una obra de arte en seto, o sea, una obra de arte en vida, porque las plantas son vida claramente. Sí. Y bueno, es vida dentro de la muerte, o sea que hay una armoniosidad Sí, increíble. Miren lo que es la plaza central de este lugar. Qué precioso, por Dios. Por momento parece que estás en un laberinto de plantas. Es increíble las formas que tienen y aparte de lo grande. Bueno, como verán, hay restos de libustro en el suelo, hay gente trabajando constantemente para mantener obviamente lo que es esta escultura viviente, así que está impresionante. Felicitaciones a todos los que trabajan y mantienen este lugar así, porque es una belleza inigualable.
Buenos días, almas verticaleros. Hoy es día de frontera, así que vamos a comer todo. Lo último que nos queda de huevo, de queso, de jamón, un poco de fiambre. Hemos vaciado la heladera después de recorrer ayer uno de los cementerios más lindos de América, como ya lo vieron. Hoy sí, a comer y ya arrancamos para la frontera, que esta frontera no es integrada, así que vamos a tener que hacer primero la salida de Ecuador y luego la entrada a Colombia. Sí. Pero bueno, ya se lo vamos a contar, estamos muy cerquita, solo 5 kilómetros, así que desayunamos y ¡qué salimos! emoción! Bueno, ya hemos salido de Ecuador, estamos por entrar a la aduana de Colombia. En realidad no salimos todavía de Ecuador porque ahí está el cartel, gracias por visitar la República, pero sí. Bueno, ya hicimos todo el papelerío, ya nos sellaron el pasaporte, ya hicimos la salida. La verdad que es una frontera muy cargada, muy complicada, sí. Porque no es una frontera, como dijimos antes, integrada, así que ahora tenemos que cruzar el puente, estacionar y hacer todo otra vez el papelerío. Y por lo que estuve leyendo, te piden, para hacer la entrada del vehículo a Colombia, te piden varias fotos, varias papeles, así que vamos, después les cuento cuando... Sí, vamos, seguimos con el trámite. Ahora sí. Bienvenidos a un nuevo país, bienvenidos a Colombia, otro país que teníamos muchísimas ganas. El octavo país. Así es, muchísimas ganas de visitarlo. Ahora estamos yendo a sacar el seguro obligatorio a la ciudad de Ipiales, que es la más cercana de acá, sí. Porque acá en Colombia sí es obligatorio el SOAT. Y bueno, ya estamos llegando a Ipiales, hay nada más que 3 kilómetros de la frontera. Sí. Y nos dijeron que es más barato, porque sí. Si lo compras en la frontera es más caro. Sale más caro. Bueno, tengan en cuenta que para ingresar al vehículo hay que presentar varios documentos en el DIAN, una vez sellado los días que les van a dar, que de hecho nos dieron 90 días. Y bueno, es la tarjeta azul, la tarjeta verde del vehículo, el pasaporte, el sello de migración, la licencia de conducir, el número de chasis que le tienen que sacar una foto. Eso a hacerlo en un PDF y cargar todos los datos en una página de la DIAN. A nosotros se nos complicó un poco, así que el chico muy amablemente nos ayudó, nos llamó, nos hizo todo el tramiterío ahí adentro. Así que, bárbaro, bienvenidos a Colombia. Decime que estás en Colombia sin decirme que estás en Colombia. Ya iniciamos con comidas típicas. Así es, estamos en el súper, además haciendo las compras de la primer compra en el país. Ya fuimos a hacer el SOAT obligatorio a la previsora de seguros. Ya cambiamos algunos dólares para tener la moneda local. ¿Cuánto te salió el SOAT? El SOAT nos salió por 3 meses para la camioneta nuestra, $75, pero hay que pagar con la moneda local, por eso es importante primero cambiar. Ahora sí, ya estamos estacionados, está la filoneta detrás, estamos en el teleférico de Las Lajas. Este puntito está marcado en Overlander y obviamente vamos a conocer uno de los santuarios más lindos que tiene Colombia, que es el santuario de Las Lajas. Primera aventura en este país. Así es, vamos. Estamos aproximando al santuario de Las Lajas. La verdad que venir por este funicular o por el teleférico es increíble, sí. Porque la vista, la quebrada que hay del río está espectacular. Muy lindo. Y bueno, tiene un costo aproximado de unos $3.50, $4 aproximadamente el tramo. Así que nos pareció barato, ya que ahí no nos cobran estadía, digamos, y nos dejan pasar la noche y hay seguridad y todo. Así que bueno, aprovechamos para venir en el teleférico a conocer el santuario de Las Lajas, que se empieza a ver y es espectacular. Bueno, miren a qué lugar hemos llegado, es impresionante. Es impresionante, una obra arquitectónica increíble, sí. Excelente, y tiene una historia interesantísima para contarles de cómo se funda este santuario, que es considerado uno de los más bellos del mundo. Sí, no se equivocan. Bueno, la verdad que la señora
María Muses de Quiñones en el año 1754. Vino con su hija, que era sorda-muda. De nacimiento. Sí, de nacimiento. Y la nena vio en la gruta a una mestiza. Así es. Esta mestiza como que le hacía señas a la nena, claro, y la nena, bueno, por primera vez vio en la gruta a esta virgen, que es la que luego construyeron la basílica sobre este lugar. Y lo más lindo es que dicen que acá han ocurrido un montón de milagros. Sí, de hecho está todo lleno de placas de agradecimiento y todo, así que la verdad que es espectacular para venir a conocerlo a este puntito cerquita de Ipiales. Parece un castillo, pero bueno, es una iglesia muy hermosa. Bueno, nos acabamos de impresionar con esta iglesia adentro. Lo más espectacular de todo es que la iglesia está construida en la misma gruta, como puede ver en las imágenes. O sea, la misma gruta donde se vio a esa mestiza, ahí mismo construyeron esta basílica menor, que es considerada así. También tiene un museo que ahora estamos por bajar a conocer, a recorrerlo, así que acompáñenos, vamos a ver. Lo interesante de la construcción de esta basílica es que son 4 templos construidos uno sobre otro. Este es el cuarto y el último. Luego del primer milagro que ocurre, que fue el que la niña sorda-muda habla y dice: la mestiza me está mirando o me está llamando, eso fue el detonante para que en el pueblo o en el lugar de Ipiales se construyera el primer templo. Luego se fueron construyendo uno sobre otro hasta llegar al que tenemos actualmente. Lo más interesante de todo esto es que la niña, la mestiza, esa que contamos, vio una pintura grabada o pintada sobre la roca y que hoy, a día de hoy, se sigue preservando y muchos creen que es el milagro de la Virgen de las Lajas, que es justamente esa pintura la que está representada en la roca. Así que la verdad que es un lugar espectacular para venir a conocer. El museo cuenta con un montón de artefactos que se han ido descubriendo de la historia de la cultura Pasto, restos arqueológicos, y tiene un valor solamente de 5.000 pesos colombianos por persona, que es algo así como $1.70, $1.50. Así que si vienen al santuario, no dejen de entrar al museo, donde van a tener una reseña de esto que contamos nosotros y además poder visitar toda esta zona y descender hacia el interior de la basílica. Lo más loco de este lugar es que está construido sobre la roca, como ya lo hemos contado, y está rodeado de 7 volcanes. Y nada de esos sismos, que es normal por estar rodeado de esos volcanes, ha hecho que esto se derrumbe o que tenga alguna fractura. Algunos dicen que es un milagro y otros dicen, en cambio, que es una gran obra arquitectónica de esa época. Bueno, hemos venido hasta este puntito que está un poco más arriba de la basílica para esperar, ver el atardecer. Y dicen que cuando se va el sol, se hace de noche, ocurre la magia porque prenden todas las luces de la Catedral de las Lajas. Sí, así que 6 y 10 las prenden y nosotros podemos irnos en el teleférico hasta las 6:30. Así que queda perfecto. Así que bueno, esperando acá y disfrutando la vista, que es increíble.
Bueno, ahora sí, este santuario de estilo neogótico y de más de 100 metros de altura nos despide así, con estos colores. Valió el esfuerzo esperar. Nuevo destino, primer destino en Colombia luego de Ipiales. Aunque parece que estamos en Venecia. Así es, hemos hecho nada más que 100 kilómetros, 75 a Pasto y 25 de camino por la ruta que une Pasto con Mocoa para llegar a un imperdible de Nariño del sur de Colombia. Hermoso. Así es, estamos en Laguna La Cocha, más conocida como la Venecia colombiana. Así que ahora se sean las ustedes vamos a mostrar. muy bienvenidos a este rinconcito colombiano. Bueno, este lugarcito que les acabamos de mostrar por imágenes, se habrán dado cuenta por qué le dicen la Venecia colombiana. Estos canalcitos conducen a una de las lagunas más grandes de Colombia, de hecho la segunda más grande del país, que es la Laguna La Cocha. Y las estructuras, las edificaciones que tiene alrededor, la verdad que le dan una característica única a este lugar y la hacen muy, muy bonita. Incluso la laguna tiene su propio puerto fluvial del que se pueden tomar diferentes barcas a conocer y recorrer los canales. Bueno, acá estamos navegando por la Laguna de La Cocha. No íbamos a hacerlo, pero esta familia nos invitó de Colombia muy amablemente, así que vamos. Bueno, acá nos encontramos en la primer paradita, estamos en el garzario. La verdad que, bueno, no se ve ninguna garza, pero las vistas son espectaculares, se ven las casas de fondo. Y la verdad que nuevamente agradecer a esta familia colombiana que desinteresadamente nos invitó a venir, así que muy felices. Colombia ya nos está recibiendo de la mejor manera posible. Bueno, acá estamos en lo que es el santuario o la isla de La Corota. Esta isla funciona como un santuario de ave, de flora y fauna. Hay más de 60 especies de aves.
Antiguamente se podía hacer un sendero de 500 metros, ahora está cerrado temporalmente, solo se puede llegar a lo que es la capilla de la Corota, pero es muy muy bello esta zona. Chau, chicos. ¡Chao! Nos ¡Buen vemos. viaje! ¡Buenas rutas! Bueno, la verdad que estamos todavía emocionados por cómo Sí. nos ha recibido Colombia. La verdad que bueno, no hay palabras, la verdad que Estábamos sentados tomando mate acá y bueno, la gente siempre viene a preguntarnos si esa es nuestra camioneta, nuestra casita, pero bueno, esta familia nos invitó a hacer una excursión la con excursión ellos. en el bote, en lancha, por la isla de lo que le estuvimos mostrando, así que Sí. muchas gracias a José Miel, a Adriana, a Duber, Sí. que bueno, desinteresadamente y porque les mostramos las casitas y Querían compartir y nosotros también con ellos, así que la hemos pasado la verdad muy que bien. no hay palabras. Gracias Colombia, la verdad que entrar así, este Sí. primer destino, estamos muy felices. Sí, sí. Bueno, lo que está haciendo este atardecer, la verdad que es increíble, es espectacular, es muy muy bonito este lugar, se han ido las nubes, se ha despejado el cielo, así que bueno, unos días espectaculares acá en Laguna La Cocha. Ya mañana es hora de continuar hacia un parque nacional chiquitito que tenemos acá a 50 minutos. Buenos días. Buenos días, ahora sí nos vamos de la Venecia colombiana, la estamos dejando, la verdad que un día bárbaro, hoy Sí. ha salido el sol, está hermoso. Pero hemos conocido todo. Sí, la verdad que espectacular, súper recomendado este puntito. Ahora nosotros nos vamos para un parque que se llama Chanimoy, está acá cerquita, 50 minutos, porque es fin de semana y el fin de semana acá se recontra llena de gente, Sí. explota de gente, así que bueno, nos alejamos un poquito, total ya conocimos y nos vamos a un lugarcito más tranquilo. Bueno, acá estamos haciendo nuestra oficina de hoy. Así es, hemos llegado al parque Chimayoy, como les mostramos. Está la verdad que muy bonito el verde y mucha gente con animales paseando. Tiene senderos también que se los vamos a mostrar. No sé si hoy, quizás mañana, porque hoy nos vamos a quedar aquí. Estamos súper cómodos, así que ahora a trabajar un ratito. ¿Qué estás haciendo, amor? Bueno, estamos haciendo unos fideitos con una salsa que compramos, que es salsa formaggio de quesos, que se Vamos prepara a probarla. con leche, así que la estamos revolviendo a ver qué sale. Y luego vamos a salir a caminar por los senderos de acá del parque este que tiene, porque mañana sí, ya nos vamos para Popayán, la ciudad blanca, una de las ciudades más bonitas, así que bueno, ahora comemos y salimos a recorrer un poquito. Bueno, ahora sí hemos salido a caminar un poquito, estamos en uno de los senderos ecológicos que tiene este parque, el Centro Ambiental Chimayoy. Así que bueno, vamos a recorrerlo, Vamos a ver a qué ver. onda. Caminar un poquito, despejar la mente, conectar con la naturaleza.
Hay dos. Ya está el otro. Bueno, hemos llegado al miradorcito que tiene este parque. Sí, y Estamos- tiene una vista impresionante que ahora se tapó, Sí. el volcán Galeras. Ahí está. El volcán Galeras es uno de los más activos de Colombia. Estuvimos investigando para subir, pero está cerrado al público el ascenso desde el 2004 aproximadamente. Si bien hay ascensos medios clandestinos, hemos visto, pero bueno, no es la onda porque recién ingresamos a Colombia. Sí. Así que la verdad que es muy bonito contemplar esto y tomar unos matecitos. Miren al lugar que llegamos, El bosque la del altura. El bosque del Carpintero se llama esto, es espectacular. Por favor, qué hermoso. Bueno. Ya estamos en la casita. Ahora sí, hemos completado la vuelta, un circuito la verdad que muy bonito. Sí. Pasamos por de todo tipo de ecosistemas, vimos aves hermosísimas, bellísimas. Sí, muchos tipos de árboles. Así que ahora ya estamos en la Filoneta, la verdad que muy bonito el parque. Y amor, ¿cómo está ese desayuno? Espectacular, muy bueno. Bueno, acá también nos han invitado, la verdad que no podemos creer con la generosidad de Colombia. Les agradecemos, estamos en el restaurante. Chimayol, que está dentro del Parque Natural donde estábamos, así que súper agradable, Gustavo y su señora, muchas gracias. Y, bueno, contentos, antes de salir rumbo a Popayán, Sí, y nos hidratamos y lo comemos bien. y muy bonito el restaurante, miren lo que es, así que recomendado para que vengan cuando estén acá. Realmente no nos podemos dejar de sorprender, como les dije anteriormente, porque hace como 2 horas que queremos salir, pero viene gente a hablar y son tan simpáticos y tan buena onda y bueno, todos quieren saber de nuestra casita. Así que nada, estamos muy contentos con la gente de Colombia. No podemos creer lo copados que son, lo buena onda que son, así que muchas gracias Colombia por recibirnos así. Por ejemplo, Lolo salió 2 segundos a ver para salir en la Filoneta y está hablando con gente, así que por eso estoy acá sola. Y así todo el tiempo, es como que nos bajamos y nos ponemos a hablar con gente y nos encanta a nosotros, así que nos estamos llenando de buenas energías.